pena la profesora Claudia arranque, y que tanto sus comentarios como sus participaciones quedarán grabadas. Muchísimas gracias por participar y le voy a dar paso a la profesora Claudia, que nos va a presentar el modelo de desarrollo territorial agroindustrial para la planeación sostenible del sector agrícola del departamento de Santander. Nuestra ponente es candidata a doctora en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Desarrollo Sostenible e Ingeniera Industrial. Profesora Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Voy a dejar de compartir. Vale, muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre, como bien lo mencionó Julián, es Claudia Galeano. Soy profesora de la Universidad de Santander UDES. Y en este momento queremos dar a conocer parte de los resultados de la investigación de mi tesis doctoral. Muchas gracias al grupo por la invitación. Entonces, por favor, me confirman, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe, en este momento la estamos viendo. Bien, entonces muchas gracias al grupo y a la profesora Laura, quien es mi tutora de pasantía. Estoy en mi 4º año de doctorado en ingeniería. Este es un doctorado que se ofrece desde 3 universidades. Es un doctorado en red desde la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la cual estoy adscrita. Estoy en mi 4º año. El año pasado sustenté mi propuesta y obtuve el estatus de candidata a doctora y vamos a hablar un poco sobre, a grosso modo, lo que es la tesis y también algunos resultados que tenemos hasta el momento. Este es un trabajo que está pues, patrocinado mediante una beca de MinCiencias y de la Gobernación de Santander mediante la convocatoria 771 del 2016. Ocupamos el primer lugar en la convocatoria. Está muy focalizada a Santander y estaba en la línea de la agroindustria. Entonces, el título de la investigación es Modelo Sistémico de Desarrollo Territorial Agroindustrial aplicado a la planeación sostenible del sistema agrícola de Santander, Colombia. Acá tenemos la propuesta metodológica. La propuesta metodológica tiene varias fases y metodologías integradas. Dentro de ellas tenemos estudios de caso, ejercicios prospectivos, tenemos un modelo de simulación mediante dinámica de sistemas y la formulación de un plan de acción. A la derecha podemos observar los objetivos específicos que dan cumplimiento al objetivo general, el cual es crear un modelo sistémico de desarrollo territorial para la planeación sostenible del sistema agrícola de Santander. Inicialmente se propone un modelo teórico mediante una revisión sistemática de literatura de casos exitosos a nivel mundial y que tengan que ver con un anclaje territorial. Como bien sabemos, Colombia, Latinoamérica, Colombia y pues nuestra región Santander no es ajena a esas grandes brechas que existen comparado con países desarrollados en cuanto a la investigación, al desarrollo de tecnologías, al uso de las tecnologías. Y cerrar esas brechas pues requiere grandes ventanas de tiempo. Actualmente, ¿qué estamos haciendo? Queremos identificar cuáles son esas capacidades territoriales existentes en nuestro territorio para poder trabajar con ellas y trabajar de la mano. Mientras cerramos las brechas, pues también debemos conseguir un desarrollo local. Entonces, por eso esa tesis y este trabajo de investigación está muy enfocado a las capacidades territoriales y aprovechamiento de las mismas. Dentro de esta revisión sistemática se identificaron unos factores claves para poder obtener un desarrollo local a partir de nuestras o de las propias fortalezas endógenas. Se propuso un modelo teórico, el cual se evalúa a través de 4 estudios de caso múltiples con múltiples unidades de análisis. Se hizo una revisión en bases de datos científicas sobre estudios de caso y las metodologías. Escogimos el enfoque del profesor Jean y de Eisenhardt como autores metodológicos más citados en estudios de caso agrícolas y desarrollo territorial y creamos un protocolo de estudio de caso. Elegimos 2 países que tienen una brecha bien importante con Colombia en cuanto al desarrollo, que son Países Bajos y España, y 2 países más cercanos territorialmente hablando, que son México y Perú. Entonces, la idea es comparar estos resultados para poder identificar cuáles serían esas variables existentes en el modelo teórico. Actualmente ese modelo está sometido
a una revista Q1 para publicación, está en fase de evaluación. Dentro de esos factores identificados está, por ejemplo, la denominación de origen protegida, los agronegocios, mecanismos activadores como la proximidad tecnológica, relacional, geográfica, la cadena corta de suministros y diferentes variables que integran este modelo que debe ser sistémico para que funcione. Bueno, inicialmente se va a tener ese modelo teórico que pues, es construido a partir de casos exitosos a nivel mundial, pero como la idea es aterrizarlo a nuestro territorio Santander y cada territorio es único, es como una huella dactilar, no se puede replicar, debemos hacer un ejercicio prospectivo para identificar cuáles de esos factores y de esas variables que se proponen desde el modelo teórico son realmente aplicables para nuestro sistema agrícola. Para este ejercicio prospectivo se ha escogido el enfoque de Godet como autor también metodológico en estudios prospectivos regionales más citado. Godet tiene varios softwares de uso libre que facilitan este trabajo y la primera fase es la identificación de las variables claves. Estas variables claves se trabajan mediante el método Micmac. Posteriormente se identificará la convergencia y la divergencia de actores mediante método Mactor y se contrasta mediante método de análisis de redes sociales para finalmente identificar cuáles son esos escenarios de desarrollo que se obtienen mediante una evaluación de hipótesis, mediante matriz de impacto cruzado con probabilidades asignadas. Una vez tengamos estos posibles escenarios, se va a hacer una evaluación de escenarios mediante dinámica de sistemas, que es lo que estamos ahorita trabajando con Laura, estamos construyendo ese modelo para, mediante evaluación de cada una de las variables, parametrización, podamos evaluar cuál sería el mejor escenario, teniendo en cuenta los propios objetivos y las propias metas territoriales. Se ha pensado al año 2050 y una vez se obtenga esa ruta a seguir, se va a aplicar un pronóstico inverso para establecer una cadena causal y plasmarla en un plan de acción y formular ese plan que debe seguir el sistema agrícola para alcanzar un desarrollo. Bueno, uno de los factores del modelo es la denominación de origen. Actualmente Santander cuenta con 2 denominaciones de origen. Contamos con la denominación de origen de Café de Santander, otorgada en el año 2015, pero pues esta vendría siendo una subdenominación de Café de Colombia, esta fue solicitada por la Federación, y la más reciente denominación de origen que se tiene es la del Bocadillo Veleño. Esta denominación de origen fue otorgada en el año 2017, tiene una particularidad pues, algo muy interesante, y es que fue solicitada desde la base de los fabricantes. Entonces hubo un ejercicio de construcción social bien interesante, por eso nos interesamos en hacer un estudio de caso en esta cadena, en esta agroindustria de la guayaba y el bocadillo, para ver cómo se está comportando esta denominación. Titulamos el caso Denominación de Origen Protegido como Mecanismo de Propiedad Industrial para el Desarrollo Rural, un estudio de caso del bocadillo veleño en Colombia. Entonces queremos darle a conocer esta aplicación que hicimos. Yo creo que muchos han escuchado sobre el bocadillo veleño. Vélez se ubica en Santander. Esta denominación de origen o las denominaciones de origen son un mecanismo de protección de la propiedad industrial que dan cuenta de la autenticidad que tiene un producto. Este producto tiene unas características únicas que se atribuyen a la zona geográfica donde se produce. Estas características son dadas por el clima, por la humedad, por la acidez del suelo, por el saber hacer de toda una región, por todo ese bagaje que se ha desarrollado y esa experiencia durante muchos años, y han dado una reputación al producto. Entonces, las denominaciones de origen es un reconocimiento que se da al producto posterior a estar posicionado en el mercado, que el consumidor lo reconozca, que se ancle directamente con el lugar de producción. No es un reconocimiento
anterior a generar una estrategia de venta. Es algo que requiere ser construido para poderse reconocer. Un ejemplo de ello es el tequila. Entonces, tequila no es tal el trago como tal, no es que se llame tequila, sino tequila es el pueblo donde se produce ese licor y ya el consumidor reconoce el lugar geográfico y lo ancla directamente con el producto. Es uno de los requisitos para que se otorgue una denominación de origen. Esta denominación de origen, como comentamos, es parte de la protección de la propiedad industrial y evita que los productos sean plagiados o sean replicados o que otros productores se lucren por el buen nombre de un producto. Por ejemplo, el bocadillo veleño, cuando se hizo el estudio de mercado, se identificó que la mayoría de bocadillo que se producía en el país y se hacía llamar bocadillo veleño no era producido en la región, era producido en Cali, en Bogotá, en Antioquia, en otras partes menos en Vélez. Era la proporción bastante grande, alrededor del 60%. Entonces esto fue alarmante y estos mecanismos de protección permiten cuidar y generar una herramienta de competitividad para toda la región y los productores. Esta denominación de origen del bocadillo veleño está delimitada por cinco municipios, 4 pertenecen a Santander, 1 pertenece a Boyacá, entonces es una denominación de origen que está compartida con el departamento de Boyacá por Moniquirá. En la antigua provincia de Vélez, Moniquirá hacía parte de la provincia de Vélez antiguamente. Entonces, por eso entró en esta denominación, porque debe mostrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente que emite o pues quien otorga estas denominaciones de origen, y demostrarse que existe una historia que ancla el producto con el territorio, que fue reconocida. Se presentó una carta de Antonio Nariño donde hacia el año 1800 mencionaba que iba a enviar, ya que pasaba por Vélez, iba a enviar unos bocadillos. Entonces ya se reconocía el bocadillo a la producción del territorio. Previamente al caso se hizo una revisión sistemática de literatura con casos orientados a la sostenibilidad y casos orientados a las denominaciones de origen con el desarrollo. Dentro de los hallazgos principales se obtuvo que se logra la sostenibilidad económica y ambiental, pero la sostenibilidad social es una dimensión bastante crítica para alcanzar. La gobernanza, la asociación, la confianza y la cooperación son fundamentales para el uso eficiente de la denominación de origen protegida. Por ello, fueron incluidas dentro de las unidades de análisis del caso. Como bien lo acabamos de mencionar, las denominaciones de origen se asocian y se atribuyen a un lugar de origen, crean una diferenciación única que no se puede imitar. Son atributos que no se pueden duplicar. Entonces, por ejemplo, la guayaba con los grados Brix, que le da el color, que le da la textura, el dulzor, y la hacen particularmente diferente. El objetivo del caso de Vélez fue identificar las particularidades de desarrollo territorial de la cadena de la guayaba y su agroindustria mediante el uso de la denominación de origen del bocadillo veleño como mecanismo de la innovación y la protección de la propiedad industrial. Acá tenemos el diseño del caso, también tenemos la metodología de Jean. En este caso es un caso único con múltiples unidades de análisis. La pregunta de investigación es cómo un sello de origen puede promover el desarrollo territorial. Se utilizaron instrumentos como los consentimientos informados, cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, se construyeron bases de datos, se revisaron documentos de política pública a nivel nacional, regional y local. Se formularon las siguientes 4 unidades de análisis a las cuales se anclaron una proposición teórica para evaluar en el caso. Entonces, la primera, historia de obtención del sello de origen. Se hace necesario conocer los hechos pasados para identificar cuál fue la evolución del sistema y los eventos que se lograron solventar, por ejemplo, las falencias, los problemas, cómo se solventaron y cómo se logró obtener este sello de origen. De hecho, en la literatura científica aún no hay publicaciones sobre todo este proceso, ¿no?, que hayamos encontrado. Una vez se conoce esa historia, entonces se evalúa cómo ha sido ese uso y esa gestión de la denominación de origen, cómo ha sido el papel de la gobernanza y la institucionalidad para el funcionamiento del sello de origen. ¿De verdad ha funcionado o por qué no ha funcionado? Ya lo vamos a ver más adelante. La tercera unidad
nivel de confianza y cooperación entre actores. Entonces se dice que la cooperación y la confianza entre los actores permiten dinamizar las redes endógenas para llevarlas a participar a ámbitos globales. El propósito es trascender con las redes endógenas para poder participar y exportar, por ejemplo, el producto y desarrollar nuevos agronegocios. Y la cuarta unidad es la propuesta de proyectos para orientar el buen uso del desarrollo de la denominación de origen del bocadillo veleño. Entonces, cómo este sello puede ser un catalizador para el desarrollo local. Ya de las primeras 3 unidades de análisis, se participó con 2 ponencias en el Congreso Internacional de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Chapingo en México. Y con la cuarta unidad de análisis logramos participar en un proyecto de innovación que ya fue aprobado, donde participamos con la cooperación suiza, con la Universidad Autónoma de Chapingo, con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, con la UDES, con la UNAP, con Fedebeleños, que es la Federación de Empresarios de Bocadillo. Entonces, con ellos hicimos como parte del producto de este estudio de caso. Bueno, lo primero que hicimos fue entrevistar a los diferentes actores de la cadena de la guayaba y su agroindustria. Lo hicimos a nivel meso, entonces contactamos los representantes legales de las asociaciones de guayaba, representantes legales de bijao, quienes producen las cajas de madera, en fábricas que usan la denominación de origen para evaluar cómo ha sido ese uso, aquellas que no han solicitado el uso para identificar, bueno, y por qué no lo han utilizado. Nos entrevistamos con las alcaldías y con instituciones como Colipri, como Agrosavia, Sena, y aplicamos una encuesta a los consumidores para identificar qué tanto el consumidor conoce sobre la denominación de origen, qué es un sello de origen, cuál es el valor agregado y si estaría dispuesto a comprarlo o no. Entonces, esta fue una encuesta que se hizo en línea, participaron 635 personas, de las cuales 20 de los departamentos de Colombia y 6 países del exterior. Esta es la historia, este es como el resultado de la primera unidad. Entonces se identificaron 3 fases. La primera fase fue pues cuando se empezó a hablar sobre denominación de origen en el territorio. Eso se empezó con un proyecto de la Unión Europea y ADEL, que es una agencia de desarrollo local, y una asociación de productores de bocadillo, asobeleños. Empezaron como las primeras exploraciones sobre el tema, pero no trascendió. Sin embargo, pues ya se empezó a hablar sobre una posible denominación de origen. Es en el año 2013, en la segunda fase, cuando la cooperación suiza, a través del proyecto Colipri, entra en el territorio y decide invertir en obtener esa denominación de origen. Fue el ente financiador y acompañó todo el proceso hasta que se entregó la resolución. Ellos empezaron a crear asociaciones, asociaciones de guayaba, asociaciones de bijao, empezaron a documentar toda esa historia, hacer estudios de mercado, estudios organolépticos para el producto, para demostrar su autenticidad, demostrar el anclaje territorial, la concertación entre los actores para el pliego de peticiones. Esa fue la tercera fase. Y se creó Fedebeleños, que es la Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, quien actualmente es la administradora del sello, y el sello fue otorgado el 15 de junio del 2017. El proyecto Colipri operó hasta un año después, hasta el 2018, para lograr este reconocimiento. Para el producto fue necesario también la participación del SENA, de las gobernaciones de Santander, de Boyacá, las alcaldías de Vélez, de Barbosa, de Guabatá, de Puente Nacional, de Moniquirá, la Universidad Industrial de Santander, que tiene su sede en Barbosa, la Superintendencia de Industria y Comercio, el acompañamiento y la experiencia de Artesanías de Colombia, que ha sido muy dinámico en cuanto a la obtención de denominaciones de origen para este tipo de productos, y por supuesto la cadena de la guayaba.
En cuanto a la segunda unidad, que es el uso y la gestión de la denominación de origen protegida, con base en los indicadores identificados en la revisión sistemática de literatura, se aplicaron cuestionarios que lograron, dentro de sus resultados, identificar una ausencia de la institucionalidad y gobernanza que han paralizado el sello. Entonces, por ejemplo, se entregó el sello, pero pues no se ha hecho una socialización profunda, o sea, que los productores sepan para qué es el sello. Ellos ahorita lo ven como un sello de calidad, pero no dimensionan el alcance del sello, las oportunidades que hay de exportación y de integración de otros agronegocios. Sin embargo, el 71% de los encuestados aumentan que la denominación de origen les generó una visibilidad y les aumentó empleos, sobre todo, por ejemplo, la agroindustria de la hoja de bijao. Ellos estaban muy rezagados y ahorita pues ya tienen un reconocimiento. De hecho, es un muy buen ejemplo de economía circular. Ellos no usan ningún agroquímico dentro de todo su procesamiento. Los residuos los reprocesan, están creando empaques para comidas, bolsas de regalo. Son muy eficientes en todo el uso que le están dando al proceso. Se han identificado actualmente débiles lazos de cooperación y confianza, ausencia de inversión y pues desconocimientos en agronegocios. Somos muy buenos en el saber hacer, hacemos el mejor bocadillo, pero si no se sabe vender, se desperdicia esta oportunidad. Por lo tanto, el impacto económico esperado no se ha logrado. Dentro de las principales falencias del sistema, se han clasificado por unos factores y se requiere mayor cohesión institucional y de actores, mayores y mejores sistemas de gobernanza, procesos innovadores. Las utilidades es un tema bien importante, sobre todo en los productores de guayaba y los sistemas de comunicación. Se ha perdido muchísimo la confianza en los entes territoriales relacionados con política, la gobernación, las alcaldías son quienes no salen tan bien evaluados en este proceso, sobre todo por los cambios de gobierno, y se rompen y se desarticulan los procesos, no hay continuidad. Esto ha generado una inconformidad generalizada. Acá tenemos el cuestionario que aplicamos para análisis de redes sociales. Este formulario está validado por el profesor Borgatti, que es pues, una autoridad en el tema análisis de redes sociales. Hemos tomado su metodología y este análisis de redes sociales básicamente aplica el principio de teoría de grafos, donde acá los nodos hacen referencia a los actores y los arcos hace referencia a los vínculos existentes entre los actores. Acá la pregunta era, o que se le hizo a los participantes fue, ¿ha realizado proyectos o actividades comerciales? Señale con quiénes dentro del formulario. Acá estamos observando el sistema pasado. Este es el sistema o la red de colaboración que se generó durante ese proceso de la denominación de origen. Esta red presenta una densidad del 0.341, lo que indica el grado de cohesión de los actores. La densidad básicamente es una medida del número de vínculos existentes de la red presentados como una proporción del total de los vínculos posibles. La red presenta un total de 249 lazos, como observamos acá, y un punto favorable es que no vemos nodos desconectados. Entonces, es una red dirigida. Es una red dirigida como lo podemos observar acá. Los puntos o los nodos rojos son los evaluadores y los cuadros azules son las instituciones evaluadas. De otra parte, el promedio de la red es de 8.8, indicando que cada uno de la totalidad de los actores que componen la red tiene 8.8 vínculos en promedio. A partir de los grados, podemos identificar nodos dominantes de entrada y de salida. Los dominantes son aquellos influyentes. Se logró identificar dentro de los nodos de entrada y de salida
Acá podemos observarlos en color amarillo. Hay 5 de entrada muy importantes, que son la Cámara de Comercio, las alcaldías, SENA, ADEL y Fedebeleños. Entonces vemos la participación de los empresarios del Bocadillo, la Agencia de Desarrollo Local, la Academia, SENA, y las cámaras de comercio y las alcaldías. Y en los nodos de salida, entonces, ¿qué me dicen los nodos de entrada? Son aquellos que los actores buscan para poder desarrollar proyectos, porque son entes financiadores, por ejemplo, y articuladores. Y los nodos de salida me están diciendo cuáles son aquellos que tienen la capacidad de establecer esos vínculos con otros actores. Entonces encontramos dentro de los nodos de salida a Fedebeleños, fábrica de bocadillos La Flor, teniendo en cuenta que el representante de esta fábrica de bocadillos fue uno de los precursores del desarrollo económico del bocadillo en Vélez, fundando la asociación más fuerte llamada Asobeleños. Se encuentra también a Procogua, que es la asociación de producción de guayaba de Guabatá. Guabatá es denominada la capital de la guayaba en Colombia. Y finalmente Colipri, que hace referencia al proyecto de la cooperación suiza que financió la obtención de este sello de denominación de origen. Entonces vemos cooperación internacional tanto el nodo de entrada como el nodo de salida. La diferencia es que en los nodos de entrada pues encontramos a ADEL, porque ADEL está establecida en el territorio hace más de 20 años, ya tiene una reputación consolidada, mientras que de otra parte Colipri llegó al territorio y fue quien tuvo que empezar a buscar los actores para poder generar esas sinergias y esos proyectos para obtener esta denominación de origen. Ese es el sistema pasado. Este que estamos viendo es el sistema presente. Entonces podemos observar un sistema mucho menos denso. Tenemos una densidad de 0,116 vínculos, indicando pues una menor cohesión entre actores comparada con el sistema pasado, que la ubicamos en 0,34. Esta baja densidad repercute también en un menor número de lazos, lo podemos ver acá, 75, comparado con los 249 del sistema pasado. La densidad de los vínculos favorece los flujos de información y conocimiento para la innovación agrícola, por tanto, la disminución de la densidad entre los dos periodos se identifica como clave para el estudio. Acá encontramos nodos aislados, encontramos 4 nodos, que quiere decir que 4 de los actores entrevistados no están desarrollando actualmente ningún proyecto, a diferencia del sistema pasado, que en el sistema pasado sí estaban todos de alguna manera conectados. El indicador de promedio de conexiones es de 2,67 comparado con 2,8 del sistema pasado, casi pues una tercera parte. Y se confirma la hipótesis que a mayor densidad, mayor cohesión, por lo tanto, mayor número de vínculos entre actores que conforman el red. Por lo tanto, no es esto un escenario favorable para esta agroindustria, dado que pues, se ha limitado, como mencionamos, el flujo de conocimiento, acceso a recursos, colaboración, cooperación. Dentro de los nodos que hemos encontrado, podemos ver que hay una participación importante de Fedebeleños, Cámara de Comercio y el SENA. Y en este caso, las alcaldías, ya en los nodos de salida, son quienes han estado buscando los proyectos. La alcaldía de Jesús María, la alcaldía de Barbosa, de Guabatá y de la Cámara de Comercio. Entonces, aquí podemos encontrar o ver la comparación entre el sistema pasado, cuando se estaba desarrollando y obteniendo ese proceso para la obtención de origen, perdonen la redundancia, y el sistema actual, que pues está mucho menos cohesionado. Luego se hace una identificación de cuáles son esos agronegocios que se pueden articular, puesto que la denominación de origen es una vitrina para vender. Entonces, detrás de la denominación de origen está la cultura, está el paisaje, está la gastronomía. Un ejemplo que nosotros cuando fuimos a hacer el estudio de caso en México, evaluamos una denominación de origen que fue la del tequila, con la ruta del tequila,
Ellos han sido muy eficientes en esta oferta de rutas turísticas ancladas a un producto, donde además de vender el producto, llevan a los campos agaveros, venden gastronomía, los recuerdos, toda la parte artesanal. También en Calvillo, México, tienen ya establecida la ruta de la guayaba, donde toda la economía del pueblo se gira alrededor de este producto. Entonces ellos tienen las visitas a las fábricas, venden té con hojas de guayaba, en los restaurantes ofrecen alitas de la guayaba, cerveza de guayaba, jalea de guayaba, vino de guayaba, chocolate relleno con guayaba. Son muy innovadores en la oferta de productos. Y revisando las capacidades territoriales de Vélez, se cuentan con muchas más fortalezas que bien podrían ser articuladas y aprovechadas desde este sello de origen. Por ejemplo, recientemente, o bueno, próximamente más bien, va a ser vamos a ver la película Encanto de Disney, que está inspirada, su traje, el traje de la protagonista, en el traje de Vélez. De hecho, el traje de Vélez es el traje de Santander, traje típico de Santander. En cuanto a sus capacidades y pues fortalezas, cuenta con decretos y ordenanzas para la protección de su folclore, de su gastronomía. El desfile de la flor están protegidos como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Cuenta con rutas ciclísticas, la Cueva de los Indios, una de las primeras universidades a nivel Colombia fue creada ya mediante colegio universitario, donde se graduaron los primeros médicos y abogados. Tiene gran historia que podría contarse y podría articularse a través de este sello de origen y de jalonamiento de otros agronegocios. Entonces, lo que propone es que los productores de guayaba, hojas de bijao, productores de bocadillos se pueden articular eficientemente con la oferta gastronómica, hotelera, artesanal. Lo que se ha identificado son las necesidades de base de todos los actores, porque pues ellos dicen necesitamos que nos solventen nuestras necesidades básicas para empezar a creer en el sistema, que empezamos a construir desde la base y no al contrario, donde se sienten excluidos. Y esos proyectos son los que están en creación en el proyecto de innovación, que van direccionados a consolidar esa cohesión institucional y de actores, a mejorar los sistemas de gobernanza, fortalecer los procesos innovadores, a establecer políticas de comercio justo para mejorar estas utilidades y fortalecer los mecanismos de comunicación. De hecho, ya se está empezando a trabajar. Hicimos un primer evento, fue el primer seminario internacional de desarrollo territorial, donde invitamos conferencistas internacionales. Estuvo una francesa, estuvieron de Suiza, de Argentina, mostrando casos exitosos de denominaciones de origen. Mostramos algunos resultados, empezamos a aplicar ejercicios de prospectiva a esta cadena y empezamos a formular proyectos para empezar a articular los actores y empezar a generar esa sinergia que se requiere alrededor de ese sello de origen. Entonces, dentro de las conclusiones, se estableció que la denominación de origen por sí sola no es garantía de desarrollo, se requiere la articulación y la sistematización de fuerzas territoriales, políticas y estratégicas. Los actores del sistema aún no comprenden la importancia de la denominación de origen. Se logró articular a los actores en la formulación y desarrollo de proyectos para fortalecer el sistema y fomentar el uso. De hecho, actualmente de 86 fábricas, solo 5 han solicitado el uso. El ejercicio investigativo permitió identificar el estado pasado y actual del sistema, logrando diferenciar la densidad de la red y diseñar estrategias para el fortalecimiento y de colaboración y relacionamiento entre los actores. Se hizo una sensibilización de los actores a partir de mostrarles los resultados. Ellos vieron gráficamente, hubo como una alerta para empezar a dinamizarnos y se mostró una mayor densidad de la red y mayores vínculos. En el momento en que hubo mayor densidad y mayores vínculos, hubo mejores resultados. Entonces, pues el reto está en empezar a fortalecer y a esa densidad de la red. Muchas gracias. Profe Claudia, muchísimas gracias por su presentación. En este momento vamos a tomar un espacio para las preguntas. Recuerden levantar la mano y yo estaré dando la palabra a cada uno de ustedes.
Profesor Johnny, díganos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos como silenciosos todos. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Bien, bien. Supremamente interesante. O sea, hay cosas que uno ni siquiera tiene conocimiento de su existencia y que pueden ser tan útiles en todos los procesos de emprendimiento y en cualquier otra industria que donde se pretende entrar. O sea, el desconocimiento es algo grave. Yo ahí tendría una pregunta y es, ¿qué tan difícil fue lograr adquirir esas respuestas, identificar cómo estaba el estado actual del conocimiento de esta información, de estas marcas de origen? ¿Sí? Sí, profe, ¿se refiere a la intervención con la comunidad? Efectivamente. Sí, fue bien complicado. De hecho, para poder que las personas accedieran a responder los instrumentos y a participar en las entrevistas, fue necesario contactar a una persona que estuvo durante todo el proceso, que es bien conocida y que le tienen aprecio dentro de todo de este sistema, para que a través de ella lográramos acceder a los actores. Tuvimos que ir a las veredas. Muchos de los actores, sobre todo, por ejemplo, de Bijao, no hay internet, sus celulares no tienen la tecnología que, pues, desde la investigación uno cree que ellos tienen fácilmente. Entonces fue un trabajo pues bien pesado, fueron más o menos 8 meses para lograr levantar toda esta información. Entonces sí fue un poquito tedioso. Gracias a Dios pues logramos hacerlo, pero sí es un reto realmente que ellos participen. De hecho, los productores fue como el labor más difícil, y eso tuvimos que hacerlo a través de fedebeleños y fue bien complicado que ellos participaran. Qué pena, yo voy a hacer otra pregunta sobre la primera. ¿Hubo un tipo de efecto asociado a esta pandemia que es, digamos, generar algún tipo de problema en ese proceso? Sí, pues bueno, la pandemia tuvo efecto, por ejemplo, cuando vimos el desempeño en el sistema actual, muchas de las instituciones les fueron recortados pues, los recursos, por lo tanto muchos proyectos no se ejecutaron, pero para acceder a las entrevistas no fue una limitación este año. El año pasado sí pues no pudimos avanzar en el tema, pero no, muchos estuvieron, o sea, no fue un inconveniente para que ellos accedieran a entrevistarse, no fue la pandemia, fue más bien como la confianza en la academia, porque algo que manifestaban los actores participantes es que estaban muy molestos con la academia porque ellos iban, sacaban información, pero nunca les decían o nunca les hacían realimentación del proceso. Entonces, también por eso, en parte, se hizo este seminario donde se invitaron todos los actores, fue una jornada muy bonita para hacer transferencia de esos resultados. Y pues quedaron muy conformes, porque ellos dicen eso, no queremos participar en estudios porque nunca sabemos qué pasan con los estudios o bueno, y en qué nos beneficiamos nosotros, por lo menos saber. Eso fue algo bien interesante. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, profe Johnny, por la pregunta. Seguimos con la profesora Silvia. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia, por la tesis muy interesante. Y yo tenía que hablar porque yo soy de Vélez y muy de Vélez. Qué bien. Dicen por ahí, entonces como que me sentí muy aludida. Yo también. Tú también eres de Vélez. Yo también soy veleña y por eso pues me da mucha alegría poder trabajar sobre mi Yo voy región. a activar la cámara a ver si, qué tal que no, aunque yo hace mucho tiempo que no voy aquí, qué pena con los asistentes. Hola. Hola. No. Sí, sí, eso. Hace muchos años que estoy lejos de la casa, pero bueno. De pronto ahorita cierremos. Listo, vale. Entonces, no, me pareció muy interesante y quería felicitarte porque es un trabajo muy grande y realmente sí, yo acá siempre defiendo nuestro bocadillo de Vélez cuando yo les he traído, porque casi todos los que están aquí han probado. Bueno, los chicos jóvenes nuevos, porque con la pandemia estamos en digital, entonces no han tenido ese privilegio, pero la mayoría sí.
han probado los originales. Claro, qué bueno. Entonces, sí, muy bueno y ojalá pues estos hallazgos y esta socialización produzca un resultado, ¿cierto? Porque hay muchas, sí, tenemos mucho potencial y es bueno que estos estudios pues logren tener un impacto en real, ¿cierto? Entonces, no, quería felicitarte Gracias. y saludarte. Muchas gracias. Profe Silvia, sí, muchísimas gracias. Casi todos hemos comido, faltamos algunos, esperamos solucionar eso pronto. Por supuesto. Le voy a dar la palabra a Ángela María Toro. Buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, quería preguntar sobre el tema del impacto económico, ¿sí? Las certificaciones y todos esos sellos de calidad y de origen y de trazabilidad. El tema forestal también se usa mucho, el FSC y todo eso. Se convierten muchas veces en un adorno, perdón la palabra, y en una carga económica para los productores. Y realmente no se evidencian el tema económico y los beneficios económicos en la producción, ¿no? digamos, en la sostenibilidad del negocio a largo plazo. ¿Cuáles serían como las opciones para que esto funcione, digamos, en términos económicos? Porque hay muchos ejercicios donde los certificados se logran, pero se quedan en eso. Entonces, ¿cuál sería como el camino? Y el otro es respecto a la prospectiva. Hablaste de prospectiva respecto a qué variable se hizo prospectiva, en términos de costos, en términos de comercialización. Pues sería chévere como entender esas variables que fueron estratégicamente seleccionadas para eso. Sí, vale. En la primera pregunta, lo que comentábamos, la sostenibilidad económica no se ha alcanzado porque no hay un saber vender. Hace falta muchísima formación en agronegocios. De hecho, se identificó que la denominación de origen no está siendo capturada por el consumidor final, sino se está quedando en los intermediarios. Una de las referencias que se vende en el exterior, el intermediario la compra 20 veces el valor menos de lo que ellos la venden, porque mientras no haya un saber vender, no se va a lograr esa sostenibilidad económica. Que el producto da para venderla y ganar buenas utilidades, por supuesto que da, pero si no se da esa valorización, de hecho se ha visto una competencia desleal entre los mismos productores. Entonces, por ejemplo, ellos no dan a conocer sus clientes a otros porque pues temen que le vendan el producto más. Allá no es quién gana más, sino quién vende más o quién vende más barato, y es una mentalidad no beneficiosa para esto. Entonces hay que cambiar la forma de vender, hay que capacitar en agronegocios. Que el producto da y da las márgenes, por supuesto, y que la gente estaría dispuesta a pagar, ya se identificó mediante estudios de mercados, pero mientras que no haya una concertación entre los productores, un cambio en el pensamiento, va a ser muy difícil que se logre esa sostenibilidad económica. Respecto al ejercicio prospectivo, el modelo teórico tiene 5 factores. Entonces, los factores que componen ese modelo teórico es la denominación de origen 1, los agronegocios otros, la agricultura familiar otro, los sistemas locales de producción y la cadena corta de suministros. Entonces, se trabajó cada uno como un subsistema. Se hizo un listado de variables de agricultura familiar que las variables dieran respuesta a las 3 dimensiones: económica, social y ambiental. En cada uno de los factores se hizo ese listado de variables que estuvieran ancladas a esos indicadores ambientales, económicos y sociales para el ejercicio prospectivo. Y ese se aplicó a nivel de la agroindustria, de la guayaba. Eran inicialmente 50 variables, que eran evaluar para identificar las variables claves. Entonces, 50 variables sería 50 por 50, sería pues muy difícil que un solo actor diera 2.500 respuestas. Por lo tanto, se hizo por mesas de trabajo donde, por ejemplo, agricultura familiar, entonces respondieron los representantes legales de las asociaciones de guayaba, de bijao.
sistemas locales de producción, estuvo Fede Beleños y algunos fabricantes. Denominación de origen, estuvo Colipri en dirección de Claire, que fue la persona que desarrolló este proyecto, con otros equipos de trabajo. Entonces hubo actores claves por mesa, donde logramos reducir a 19 variables entre todos los pequeños sistemas, para integrarlo en uno solo, que es el que estamos evaluando actualmente a nivel ya de Santander, porque de eso se trata, que sea un modelo sistémico integrado por varios subsistemas. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al profesor Daniel Arrota. Profe Dani, bienvenido. ¿Qué hubo, Julián? ¿Cómo está? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bien, lo primero es que, pues yo no sé de este tema mucho, pero sí me parece muy importante. Un país debe apuntarle al desarrollo, y creo que nosotros estamos desde hace rato en deuda, y un sector que podría ser vital para nosotros es el sector agroindustrial. La pregunta particular no tiene que ver como con detalles de tu proyecto, sino con tu opinión con respecto a algo que me interesa en lo que has aprendido allí. Es decir, ya dijiste, por ejemplo, que en el sector la fuerza académica pareciera que no está impulsando, ¿cierto? Parece que nosotros nos estamos quedando en deuda con eso, lo cual es terrible en un país que se pretenda desarrollar. Quisiera saber también qué sentiste con respecto al rol de otra fuerza que es quizás más importante, que es la fuerza gubernamental. Es decir, quisiera saber qué encontraste dentro de la normativa oficialmente, es decir, lo que se supone debe pasar por un lado, y por el otro lo que realmente pasa, es decir, el tema objetivo y el tema de percepción. Entonces no sé qué me puedas contar, porque ese rol no solo va a impulsar los bocadillos, sino cualquier otra cosa en Colombia. Sí, ahí hay algo muy interesante. Bueno, primero, esa ausencia de la universidad desde la investigación, porque de hecho un actor muy importante y muy influyente a nivel territorial ha sido el SENA. El SENA ha realizado todo ese acompañamiento técnico para toda la parte de cultivos, agrosagria, han sido muy importantes. Bueno, entonces, como parte de la academia que ha estado ahí fortaleciendo y acompañando, el SENA. Y respecto a la gobernanza, eso es crucial, porque, a ver, estas iniciativas de los sellos de origen nacen en Europa y allá están unidas o están vinculadas al Ministerio de Agricultura. Entonces, allá se trabaja como una política agraria. Acá en Colombia, quien regula, quien emite es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ellos entregan el sello, pero existe una ausencia entre un organismo, una institución que acompañe el uso del sello. Entregan el sello, la comunidad no sabe qué hacer con el sello, para qué sirve el sello, cómo usar el sello, y pues ahí empezamos a quebrar ahí ese esfuerzo, porque no está bien articulado. Hace falta, también hay muchísimo desconocimiento desde las mismas alcaldías, de cuál es el potencial de estos sellos de origen. Cuando hablábamos con ellos se sorprendían, ay, podemos lograr eso hoy, y decían, uy, súper bien, pero si no se entiende desde la gobernanza, pues ahí para abajo ya el sistema empieza a fallar. Si hace falta un instituto que se encargue de articular desde la entrega del sello hasta el uso. O sea, hay un vacío en cuanto a se entrega el sello y cuando se accede a solicitar esos términos para el uso del sello. ¿Respondí tu pregunta? O? Sí, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, en este momento Alexandra tiene una pregunta. Alexandra. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Claudia. Bueno, retomando lo que han dicho Ángela, Daniel y Johnny, en cuanto a las problemáticas que ustedes encontraron y las que se están mirando ahorita, y donde se habla que las personas que, bueno, como los actores en este proceso, mi pregunta es, bueno, desde este estudio que ustedes realizaron,
cómo pueden, cómo se podría ayudar directamente a los actores para que ellos alcancen a entender la dimensión que tiene ese sello y lo que les podría aportar a ellos. No basándonos pues que tanto las partes de gobernanza y que se necesitan instituciones que ayuden en eso, sino directamente como el estudio, llevarlos a ellos y que más o menos traten de entender y presionar también a esas partes que no se logran articular. Sí, de hecho, a través de este trabajo logramos articularnos con Fedebeleños, que ellos son la federación que, pues, donde se consolidan todas las asociaciones, y como una primera medida o primera acción que se hizo desde la academia como aporte de la investigación fue desarrollar ese primer seminario. En ese primer seminario se invitaron a todos los actores que participaron, incluso gente que no participó. Les dimos a conocer qué es una denominación de origen, cuál es su alcance, cómo, lo que hablábamos ahorita de casos de éxitos a nivel mundial, el estudio de caso de Calvillo, México, cómo ellos sin tener una denominación han logrado una ruta turística muy interesante. Les recordamos, porque ellos las conocen, las capacidades territoriales que están pues ahí estancadas en anaqueles, pero que podrían ser muy bien aprovechadas, se podrían explorar muy bien, generar nuevos agronegocios, articularlos, pensar que si fortalecemos el turismo, eso automáticamente va a hacer que la oferta hotelera se tenga que fortalecer, que la oferta gastronómica, que los artesanos, los recuerdos. Es un movimiento bien importante que generaría desarrollo económico, pero que sin duda se les dio a entender y conocer a ellos que debe haber una participación voluntaria, que ellos mismos deben buscar esos espacios para desarrollo de proyectos, y de hecho pues ya se empezó. Entonces, dentro de los proyectos que desarrolla, algunos proyectos que formuló el SENA, Agrosavia, ya se vinculó el tema de la denominación de origen porque había quedado así como rezagado, pero ya se reactivó. De hecho, hemos identificado que ya, por ejemplo, la Cámara de Comercio, Agrosavia, están ofreciendo capacitaciones con la denominación de origen, ya empezaron a trabajarle a la ruta turística de la guayaba, ya se han empezado a ver esfuerzos por parte de los mismos actores. Súper, qué chévere, profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, veo que no hay más preguntas. Ángela tiene la manita levantada. No sé si va a ser otra pregunta o es la de ahora. Bueno, supongo que es la de ahora. Profe Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias, con gusto. Muchísimas gracias a los participantes y esperamos vernos en una próxima emisión.